sido convocados para debatir una reforma al Poder Judicial y es justamente la certeza, el bien público que debe determinar tanto el debate amplio de esta reforma como su resultado. La certeza debe de ser el faro señero que guíe los contenidos resultantes de la reforma. Certeza en los derechos de las y los trabajadores integrantes del Poder Judicial. Certeza para los inversionistas y actores económicos. Y certeza para la sociedad mexicana que en los conflictos que lleve ante la jurisdicción sean resueltos siempre de manera rápida y bajo el único criterio de la razonabilidad de la norma. Particularmente en esta reforma judicial, ¿hay cuestiones con las que coincidimos y habremos de coincidir? Por supuesto que sí, claro que las hay, las anticipo. Hay una intención de que haya un plazo máximo para resolver los asuntos judiciales. A favor, cuentan con el PAN. Existe una disposición de reconfigurar, ahora en dos partes, una encargada de lo administrativo y otra de lo disciplinario interno. Adelante, cuentan con el PAN. El pueblo nos otorgó el poder reformador de la Constitución. El pueblo nos otorgó el tener constituyente permanente, pero vamos a actuar con prudencia y cautela y vamos a respetar la expresión y el punto de vista de las minorías, pero también de los miembros del Poder Judicial. La calificación de la plena idoneidad de las personas propuestas, que deberá preceder como una condición sine qua non a cada candidatura que se presente ante el sufragio ciudadano. El número mismo de los integrantes de una nueva corte y otros órganos judiciales, así como la duración del encargo. La coincidencia de este proceso constitucional con los calendarios de las elecciones ordinarias. La protección del desarrollo de dicho proceso ante la injerencia posible de poderes fácticos, la regulación de sus campañas y el uso de la radio, la televisión y las redes sociales, la viabilidad de una primera elección ordinaria de jueces y magistrados, el respeto a la institución de la carrera judicial y el mecanismo para hacerla compatible con la ratificación popular, el rigor y los alcances de las resoluciones de un tribunal de disciplina judicial, el federalismo y la extensión de estas reformas a los estatutos de las entidades de la República. El pueblo de México se expresó en una de las elecciones más grandes que ha vivido el país. Se expresaron de manera clara, expresa, explícita, dos visiones de país. El pueblo de México, las y los mexicanos, el 2 de junio le expresaron su beneplácito con su voto a que nuestro movimiento construya el segundo piso de la Cuarta Transformación. Testimonio de ello son que de cada 10 mexicanas y mexicanos, 6 nos dieron ese referente. Claudia Sheinbaum representa la voluntad mayoritaria de este país. Tenemos un mandato popular. Para nosotros siempre ha sido el soberano, el pueblo de México, y lo expresa a través de su voto. Por eso mismo, hemos impulsado desde el 5 de febrero y antes un profundo diálogo con todos los interesados, primero para cuestionarnos si era posible o no reformar el procedimiento de elección indirecta de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque de lo que se habla no es en ningún caso de una reforma menor. Estamos hablando de una reforma seguramente la más importante que se haya podido tener en muchísimos años, que puede cambiar para bien, por supuesto, así lo deseamos, así lo queremos, creo, todos los que estamos en esta mesa, si lo hacemos bien, para mejorar las cosas en el sistema judicial. Si nos equivocamos, las consecuencias para el país pueden ser muy, muy lamentables. ¿Qué poder judicial tenemos? ¿Qué poder judicial queremos? México se merece uno que cuente con todos los recursos necesarios para enfrentar la alta responsabilidad que se les ha asignado. Hasta hoy, los poderes ejecutivos y legislativos, federal y estatales, no hemos estado a la altura de satisfacer las necesidades presupuestales que permitan a los poderes judiciales mostrarnos qué es lo mejor que nos pueden dar. ¿Qué poder judicial tenemos y cuál queremos? Queremos el mejor poder judicial para todas y todos los mexicanos. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Yo quiero pedir su comprensión de todas las personas que nos acompañan, de no mencionar a todas, a todos, debido a la brevedad del tiempo de intervención, pero sí quiero particularmente darle la bienvenida a las ministras y ministros de la Corte y en especial a su ministra presidente
Norma Peña. La verdad es que yo he sido muy crítico, mantengo mi posición crítica hacia la Corte, pero este ejercicio es muy importante y venimos a escuchar. Como dice un refrán, nunca es tarde cuando el amor es bueno, y el planteamiento de poder hacer no es una reforma, es una revolución al Poder Judicial, porque estamos planteándonos un esquema que no existe en ningún lugar del mundo. La elección por voto universal, secreto y directo de todas las personas integrantes del Poder Judicial, jueces, mujeres y hombres, magistrados, magistradas, ministros, ministras, porque le estamos devolviendo al soberano, al pueblo de México, el control a través del voto de los 3 poderes de la República, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Se hace una serie de planteamientos de modificación que ustedes conocen, no me voy a detener en ellos, no del tiempo, pero sí me parece que no es una arrogancia, no es una falta de disposición a escuchar, sí es una determinación tomada el 2 de junio por el pueblo de México, que nos ha dado el mandato de que se elijan los integrantes del Poder Judicial por el voto. Sí es un mandato de que se reduzca la Corte, de que desaparezcan las pensiones vitalicias, de que se ajuste al marco constitucional, de que ningún funcionario o funcionaria público gane más que el presidente de la República. Si es un clamor, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia a secas. En todos los rincones de la patria es un clamor el que pueda haber justicia expedita, pronta, justicia verdadera, y se plantea desde el más modesto de los ciudadanos, de las ciudadanas, hasta el más encumbrado del mismo. Aquí estamos demostrando que la división de poderes no es el conflicto entre poderes, que es su colaboración, que es su diálogo, que es su intercambio, que es su fortalecimiento. Y yo quisiera plantear algo muy obvio. Nosotros no queremos controlar al Poder Judicial, y me refiero a nuestro movimiento. Nosotros queremos justicia, nosotros queremos un Poder Judicial independiente, nosotros queremos jueces, mujeres y hombres probos, honestos, comprometidos con dar la razón a quien la razón tiene. Así es que de verdad celebro a nombre del Partido del Trabajo que nos acompañen, celebro que vayamos a escucharlos, celebro que tengamos este intercambio y planteo con mucha claridad que si bien, y con ello termino, hay posiciones inamovibles, en nuestra determinación sí hay muchísimo por construir en torno a esta reforma o a esta revolución del Poder Judicial, y quién mejor que los integrantes del Poder Judicial para aportarnos elementos valiosos en esa reforma necesaria. Muchas gracias de verdad por su asistencia. Una reforma constitucional debe venir acompañada de una profunda reflexión nacional y de un diálogo incluyente que reconozca la pluralidad y las complejidades del momento que vivimos, siempre pensando en una justicia centrada en las personas. Reformar la Constitución debe insertarse en un episodio de verdadera política, de la política que construye en lugar de la que impone, de la política de consenso con las minorías y con la sociedad, en lugar de la que se funda en la arrogancia del poder, de la política que se hace con datos y evidencias en lugar de ocurrencias y caprichos, de la política que tenga como fin supremo el respeto y la promoción del Estado de Derecho. No nos queda duda que es urgente acercar la justicia al pueblo, y por eso quiero celebrar el inicio de estos diálogos nacionales por la transformación del Poder Judicial, con la presencia de los 3 poderes de la Unión, los cuales estoy segura que darán de cara al pueblo de México en un marco de pluralidad, diálogo y respeto. Y es que México vive tiempos históricos de transformación. Tenemos la responsabilidad con el pueblo, así como la plena conciencia de que hoy México requiere que todos los aquí presentes trabajemos hacia un mismo objetivo, que es el bienestar social, de seguridad y de justicia para todas y todos sin distinción alguna. Coincidimos con la necesidad de transformar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un verdadero tribunal constitucional y al Poder Judicial en un sistema más eficiente, certero
y sobre todo cercano a la población. Sinceramente espero que lo que aquí se plantee y tenga razón se tome en cuenta y se incorpore en el texto de la reforma. Desde hace tiempo he sostenido que se requiere reformar al Poder Judicial para mejorarlo, y en el común denominador de nuestra insistencia siempre está presente garantizar su autonomía, aumentar su eficacia, eficiencia y mejorar el acceso a una justicia de calidad para todas y para todos. En mi opinión, y después de más de 40 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, la carrera judicial y los concursos de oposición constituyen una vía adecuada para seleccionar a quienes integramos la Judicatura Federal. También en esta estructura que contiene nuestro Poder Judicial actualmente, el Consejo de la Judicatura Federal, a través de la Comisión de Disciplina, recibe las denuncias de posibles actos de corrupción, así como de posibles faltas administrativas cometidas en el desempeño de las funciones, y se encarga de realizar las correspondientes investigaciones y, en su caso, de seguir los procedimientos adecuados para sancionar a aquellos servidores que se demuestre que han actuado indebidamente. Tengo la convicción de que la gran mayoría de las y los juzgadores federales prestan su servicio con honestidad y profesionalismo, y que los casos de corrupción son la excepción, no la regla general. No obstante lo anterior, debemos reconocer que la justicia federal tiene áreas de oportunidad en las que se debe mejorar y evolucionar en aras de atender de mejor manera a la sociedad a la que servimos. A esta reforma histórica quisiera contribuir con una propuesta complementaria que entrego a esta soberanía. Propongo limitar a los órganos del Poder Judicial para que respeten claramente la Constitución, empezando por la Suprema Corte, limitar sus interpretaciones y resoluciones, absteniéndose de revivir normas que el Congreso de la Unión ha abrogado y derogado, y de emitir estándares, lineamientos o parámetros dirigidos a regular la función ejecutiva o legislativa. Limitar la invalidación de leyes para que proceda solo cuando se actualice algún contenido realmente inconstitucional. Eliminar la invasión judicial en nombramientos de funcionarios de la administración pública y de magistrados de tribunales administrativos o agrarios. Transparentar la actuación de los órganos jurisdiccionales, abriendo las sesiones de la Suprema Corte, publicando los proyectos de sentencia e incorporando la realización de audiencias públicas en las que puedan manifestarse actores que no sean parte en los juicios. Suprimir la manipulación de tiempos de resolución y la asignación arbitraria de casos a ministras y ministros en la Suprema Corte. De acuerdo con nuestra Constitución, no existe la supremacía judicial, sino la supremacía constitucional y el equilibrio de poderes. Si bien el Poder Judicial debe abstenerse de invadir facultades de otros poderes, creo razonable que expanda sus propias facultades. Esta reforma es una oportunidad para revisar los mecanismos de cumplimiento de ejecutorias de juicios constitucionales para sustituir la desproporcionada destitución y consignación penal de personas servidoras públicas como únicas medidas garantes de las sentencias. Propongo que se revise también quién tiene la última palabra en la interpretación constitucional. Creo que debe ser compartida por los poderes de la Unión para eliminar la indebida supremacía judicial que existe de facto. Hay un reclamo innegable de justicia, un reclamo de justicia que no encuentra remedio en el modelo actual, y la ciudadanía acudió a las urnas para no votar esta reforma en específico, pero sí para apoyar un modelo nacional que exija la justicia como un valor primordial. Por ello es latente la necesidad de las reformas a los poderes judiciales. Considero que de aprobarse en sus términos, la reforma no ofrece solución integral de los problemas que aquejan a la justicia de nuestro país a nivel federal y muchísimo menos a nivel local. En contrapartida, la iniciativa sí pone en riesgo el acceso a una justicia independiente e imparcial para millones de personas
para millones de mexicanos. La propuesta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hoy nos convoca, es trascendental para la vida democrática de nuestro país. En esencia, su objetivo consiste en modernizar el sistema de justicia mexicano, específicamente el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de los estados y de la Ciudad de México, con la finalidad de que estén a la altura de los retos del país, atiendan las demandas de la sociedad, pero sobre todo cuenten con la legitimidad democrática indispensable para hacer valer sus determinaciones. Dicha reforma pretende realizar un combate efectivo y real contra la corrupción, la impunidad, el nepotismo, el tráfico de influencias y los abusos que durante años han invadido nuestro sistema de justicia. Esa propuesta de reforma de ninguna manera pretende debilitar a los poderes judiciales. Por el contrario, su finalidad es reconfigurar una parte del sistema judicial, incorporando a la Constitución Federal mecanismos democráticos que permitan a la ciudadanía participar activamente en la selección de juzgadoras y juzgadores, quienes por mandato constitucional son los encargados de impartir justicia. Además, se busca que el Poder Judicial recobre su alto prestigio y la confianza de la ciudadanía, quien por medio del voto expresó su intención de lograr esta reforma para contar con una justicia confiable, que proteja los derechos de todas y todos, pero sobre todo que sea cercana al pueblo de México. Coincido que efectivamente el Poder Judicial de la Federación, como cualquier gran institución en dimensiones enormes y de enorme complejidad, somos más de 50,000 servidores públicos, enfrente fallas, carencias y problemas y que debemos de resolverlas y atenderlas. Hace casi 30 años, México apostó por la implementación y desarrollo de la carrera judicial, que puso en el centro a juezas, jueces, magistradas y magistrados para que estos ocuparan su cargo exclusivamente con base en la preparación profesional, el esfuerzo y la evaluación de su desempeño, es decir, el mérito. Discúlpeme, lo digo con todo respeto, pero me rehúso a creer que 30 años después este sistema solo haya traído como resultado corrupción, ineficiencias, impunidad o tráfico de influencias. Creo que nadie duda que es un imperioso deber de nuestro tiempo efectuar los cambios que requiere esta importante función de impartir justicia para recuperar la confianza ciudadana. El mandato de las urnas es claro. No podemos ponernos una venda en los ojos ante una nueva realidad social. Hoy nos tiene esa realidad social aquí sentados. Esta realidad impone el deber de impulsar los cambios que sean necesarios y, entre otros, no puede dejar de considerarse tomar las acciones para la elección de juzgadores como una medida, entre varias, que permitan recobrar la confianza en sus juzgadores. No desconocemos el claro mandato de las urnas, que llama a un cambio dentro de las instituciones, y creemos que el Poder Judicial Federal no puede ser ajeno a tal demanda social. La actividad judicial obedece a las demandas de la sociedad y por ello debe ser ajena a acciones de influyentismo y corrupción. Existen mecanismos para lograrlo. Son los concursos de ingreso a la carrera judicial que se aplica a los cargos de oficiales, actuarios, secretarios, jueces y magistrados, criterios para su adscripción, procedimientos de ratificación para la permanencia en el puesto y mecanismos disciplinarios como sanciones ejemplares a quienes incumplen el mandato de la Constitución. Expreso mi compromiso por brindar a la sociedad un sistema de justicia fuerte, pilar fundamental de toda democracia, por lo que deben garantizarse el principio de independencia judicial, para que los juzgadores tomen sus decisiones de manera imparcial, sin temor a represalias políticas o a presiones externas, lo cual, desde la lógica de la propuesta, es posible lograr mediante un tribunal de disciplina que sancione el incumplimiento de los estándares éticos. La independencia judicial es fundamental para lograr una cancha pareja en los tribunales, garantizando que las personas sean escuchadas en igualdad de condiciones.
independientemente de su poder político o económico. La independencia judicial es la venda que le tapa los ojos a la justicia. ¿Es valiosa la independencia judicial para el desarrollo de una economía nacional? Sin duda lo es. Cualquier reforma al Poder Judicial debe partir de esa premisa. Una reforma mal hecha afectará la economía nacional. Tenemos un Poder Judicial de la Federación que salvaguarda el respeto al orden constitucional, vigente del cumplimiento de las normas de carácter general, los tratados internacionales y que los actos de autoridades administrativas se ajusten a la Constitución. Tenemos una institución que cuenta con las atribuciones necesarias para impartir justicia de manera cumplida y mantener el equilibrio entre los demás poderes, pero con recursos ilimitados para ello. El Poder Judicial de la Federación es un importante generador de seguridad jurídica, de procedimientos legales, jurídicamente apegados al Estado de Derecho dentro del sistema político nacional. Sin embargo, también hay que decir, tenemos un Poder Judicial de la Federación obeso en normatividad, sobreregulado, debido a la facultad delegada al Consejo de la Judicatura Federal, que deriva en circulares y acuerdos que incluso van a contrapelo de las leyes aplicables, pero raquítico en infraestructura y plantillas suficientes de personal. El Poder Judicial de la Federación también resuelve la justicia de los más pobres y necesitados de este país. Las viudas, los trabajadores despedidos, los sindicatos no escuchados, también son escuchados en el Poder Judicial de la Federación. Esa alianza entre poderes de la Unión para cumplir un mismo objetivo, compartida además con los poderes judiciales de los estados, hoy día se mantiene y da resultados positivos para la sociedad mexicana, para su industria y los principales socios comerciales en el exterior. Destaco de entre muchos 3 temas principales. Primero, prohibir la suspensión de normas generales en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que muy excepcionalmente otorga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, significa admitir también la posible violación a derechos humanos de modo irreversible si esas normas resultan inconstitucionales. Recuerden lo ya sucedido, nada ni nadie lo repara. Segundo, suprimir efectos generales a determinadas sentencias de amparo implica desarticular la doctrina del interés legítimo que caracteriza hoy al instrumento jurídico más avanzado de nuestra tradición jurídica. De aprobarse así la iniciativa, nada impedirá que se ejecute una norma que afecta severamente, por ejemplo, el medio ambiente o exponga a la colectividad a un daño injusto, pues solo habrá de proteger a quien tuvo recursos para defenderse de ella, no más. La carrera judicial es imperfecta. Aún con todos los filtros, es cierto que han llegado a titulares perfiles no idóneos para la responsabilidad. Pero esos casos son excepcionales. Con todo lo que he mencionado, no quiero decir que el Poder Judicial no esté abierto a otras vías para acceder a la función jurisdiccional como la contenida en la propuesta de reforma. Lo que quiero dejar muy en claro es que la transición debe ser ordenada y gradual. Los tribunales constitucionales se han afianzado como actores decisivos para consolidar los esquemas de protección de los principios fundamentales contenidos en las normas supremas. Por ello, diversos aspectos asociados a estos y al propio constitucionalismo contemporáneo son objeto de numerosos debates y enfoques críticos a lo largo del mundo. Por ejemplo, el papel que desempeñan dentro del sistema político, la naturaleza y alcance de sus mecanismos de control judicial, su diseño y facultades o los sistemas de selección de sus miembros. Si un tribunal constitucional o Corte Suprema se erige como el órgano judicial de mayor jerarquía, con la función de interpretación final de las disposiciones de carácter fundamental, es comprensible que una de las principales inquietudes de la sociedad se centre en la forma en que estos se integran y en los mecanismos que garanticen a la población el adecuado desempeño de sus funciones. La justicia no es ajena, debe responder en todo momento a las aspiraciones del pueblo, pues como tercer poder
La aplicación de la ley es el reflejo de la voluntad soberana y el actuar de las personas juzgadoras debe ser democrático. Así, acompañamos la reforma judicial del Ejecutivo Federal al advertir que más que una reforma, la propuesta es una revolución. ¿Qué poder judicial tenemos? Para responder es indispensable explicar pacientemente a la sociedad que hay poderes judiciales locales y un poder judicial de la Federación, y que son distintos entre sí, profesionales los dos. Luego hay que recordar que existen tribunales en materia agraria, administrativa y laboral, y que no están siendo integrados en la reforma. Además, debe reconocerse que México enfrenta a una dura y añeja realidad, y es que mucha gente concibe a las fiscalías, procuradurías, defensorías, comisiones de derechos humanos, de búsqueda, de atención a víctimas, como parte del sistema de justicia, donde se presentan muchas problemáticas que no están siendo abordadas en la iniciativa de reforma. Espero que lo sean. Creo en la carrera judicial, creo que es una institución que ha servido y se ha ido perfeccionando. Durante todos estos años he visto cómo ha evolucionado y he visto cómo se ha perfeccionado y cómo a partir de exámenes, de preparación, de requisitos específicos para la elección de los juzgadores, se ha buscado siempre el mejoramiento para los juzgadores de nuestro país. Y no es la independencia judicial que se logra con la carrera judicial un privilegio de los juzgadores, es un derecho del pueblo de México tener jueces independientes que cumplan cabalmente con su tarea y con la independencia necesaria. Desde la Judicatura Federal participaremos y expresaremos nuestras posturas sobre cada uno de los temas que en ella se abordan. Nos encontramos en un momento crucial de nuestra historia. Estamos en el umbral de una reforma al Estado mexicano desde sus cimientos. Compartimos con los que están aquí presentes el objetivo de mejorar la justicia en México. Precisamente en este entendido y asumiendo la responsabilidad que nos corresponde, a inicios del presente año, el Poder Judicial de la Federación convocó a la construcción colaborativa de una agenda nacional de seguridad y justicia. El objetivo más importante de esta agenda ha sido construir una visión de justicia desde la perspectiva de las víctimas y el camino que tienen que recorrer para defender y proteger sus derechos. Cualquier reforma judicial debe de responder principalmente a sus necesidades. Es por esto que llevamos más de 4 meses escuchando a miles de personas en todas las regiones del país. Compartimos las mesas de escucha, no solo con autoridades judiciales, sino también con policías, con fiscales, con defensores públicos, con peritos, con legisladores, con estudiantes, profesores, miembros de la sociedad civil, como defensores de derechos humanos, madres buscadoras, víctimas, miembros de grupos en situación de vulnerabilidad. Generamos y recopilamos información tanto cualitativa como cuantitativa sobre los problemas prioritarios del país en estos temas. Tenemos propuestas concretas para mejorar el sistema de seguridad y justicia en nuestro país. Esta agenda propositiva estará a disposición de ustedes y de toda la sociedad. De este ejercicio de escucha
desprendimos algo muy claro. La justicia no es solo una cuestión de leyes y tribunales. La justicia es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Resulta esencial decirlo con toda claridad. La justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial. Lo resalto con la mayor vehemencia, con el mayor énfasis. Pensar en una reforma al Poder Judicial implica, como mínimo, reflexionar sobre el papel que desempeña como piedra angular para mantener la paz y la cohesión al resolver de manera imparcial e independiente los conflictos que surgen en una sociedad democrática. Seamos críticos de la justicia en México. La realidad no nos permite otra actitud, pero apliquemos la crítica en la que se encuentre en el centro de esta las necesidades de las víctimas y de las y los usuarios del sistema de justicia en general. Critiquemos partiendo de la verdad, de los datos ciertos, de las cifras correctas valoradas en su contexto. Critiquemos con honestidad, critiquemos con responsabilidad de Estado. Estamos convencidos de que escuchar es la práctica clave para proponer un cambio. Estamos abiertos a entablar un diálogo real, un diálogo responsable, pero para dialogar se requiere voluntad de reflexión. Resolvamos nuestras diferencias en el ancho camino del entendimiento, diluyendo así la idea de una decisión tomada. Señoras y señores legisladores, el paso veloz ante modificaciones estructurales solo puede dar entrada a problemas mayores. En las últimas décadas, esta soberanía ha impulsado reformas en diversas materias, como la penal, la civil, los mecanismos alternativos, la laboral y la judicial. Cada uno de estos cambios ha requerido amplitud temporal y gradualidad. Ustedes así lo determinaron. Por ello, en la reforma judicial que hoy nos convoca, no debe pesar más la celeridad que la idoneidad. Las víctimas y quienes acuden al sistema de justicia merecen personas juzgadoras honestas, con vocación de servicio, empáticas y capacitadas. Estoy convencida de que en nuestras distintas visiones de cómo mejorar la justicia en México, encontraremos más coincidencias que divergencias. Dialoguemos y construyamos sobre aquello que no admite división, los derechos y las libertades de las y los mexicanos. Muchas gracias.